que hay más o menos calculado de crecimiento del PBI, del PBI mundial para el 2030 es alrededor del 14%, y Latinoamérica solamente percibiría el 5% de ese crecimiento por la brecha digital. Hasta incluso para el aprovechamiento de la productividad que va a generar la IA, Latinoamérica viene retrasada. Con estos gobiernos que estamos teniendo en este momento a nivel nacional, ese desfinanciamiento va a ser mayor, porque las inversiones estructurales sobre el sector digital las ha hecho el gobierno. ¿Por qué hago hincapié en el sector digital? Porque los consumos culturales y la circulación cultural, todo lo que circula por acá es cultura. Desde un meme hasta incluso lo que están haciendo los programas de streaming. Los grandes hechos de los programas de streaming de este año fueron hacer grandes conciertos. Lo vimos esta semana pasada con el de Charly García. Entonces, ¿estamos consumiendo productos comunicacionales o estamos consumiendo música a través de formatos de stream o formatos digitales? Entonces eso nos lleva a seguir pensando en la industria y ver hacia dónde está mutando, y sobre todo pensar, porque la obligación del Estado, quiénes ganan y quiénes pierden. Vamos, es hermoso pensar lo que puede generar ese gran concierto que distribuyen en stream, pero no me deja de preocupar los cientos y cientos de músicos y de música bonaerense que no pueden trasladarse a generar su concierto en vivo, teniendo en cuenta que el clip de Spotify o de YouTube cada vez paga menos y tarde y poco, que los derechos van a un lugar muy complejo de poder ser, los derechos de autor y de poder ser cobrados, porque también hay un fuerte golpe sobre SADAIC con el decreto de Sturzenegger que impide el cobro a los hoteles, y con la IA que hace que ya no contraten ningún músico para producir jingles, por ejemplo, de publicidad. Entonces vamos a un escenario muy complejo donde no tenemos nada resuelto y donde tampoco tenemos resuelto lo estructural, que es que el sector está precarizado, que es completamente cuentapropistas, o en su gran mayoría, y que los que no son cuentapropistas están con contratos con multinacionales que tampoco los y las favorecen. Al mismo tiempo hay otros sectores muy vigorizados y donde creo que también tenemos una oportunidad para pensar, como es el sector de la producción de videojuegos de la provincia de Buenos Aires, con tres grandes lugares donde se están produciendo. Podemos identificar Mar del Plata, podemos identificar Tandil, podemos identificar Bahía Blanca, donde se han logrado y La Plata, donde se han logrado conformar nodos de producción, y donde el fin de mes estaremos haciendo una feria finde en Bahía Blanca sobre videojuegos. Ahí tenemos la necesidad de poder pensar cómo acompañar a estos sectores para la exportación, para poder ganar nuevos mercados internacionales, poder pensar esquemas para ir a ganar nuevos mercados, y acompañar a los sectores a que puedan abrir nuevos mercados, porque es un sector que tiene mucha capacidad de trabajo, home office, o sea, de permanente trabajo, que no lo para ni la pandemia. De hecho, eso fue parte de lo que vivimos a la salida de la pandemia, y que es parte del impacto de la baja en la participación del PBI de la cultura. La pandemia nos dejó, en realidad la pandemia macrista y la pandemia de COVID nos dejaron en un 2% del PBI, logramos remontar a un 13%. Y que tuvo que ver con el rebote de la salida de la pandemia, donde se vendían todos los tickets, todas las entradas. Después eso fue normalizado. Hay que ver cómo quedan los números este año, y hay que ver si el gobierno nacional decide medirlos. En el sector del teatro va a pasar algo similar. El conflicto está en la posibilidad del traslado. Piensen que nosotros en este momento estamos en la ciudad que más teatro produce a nivel mundial. Tenemos más salas y más producción teatral que ninguna ciudad del mundo, incluso que ciudades que son escuela histórica en teatro, como puede ser Berlín. Con la dificultad que lo que se produce en el teatro no circula por el país, por la logística de un sector que es extremadamente cara, y que se hace muy difícil trasladar eso al ticket final en una provincia donde aparte los sueldos son más bajos. Entonces nos pasa eso. Mientras más se corre la industria del núcleo de la capital federal, más complejo es poder hacer circular contenidos, poder acceder a los contenidos y mucho más producirlos.
porque acá estamos hablando de lo que costaría hacer circular algo de capital a la provincia. Imagínense lo que es traer un contenido de Mendoza, de Chaco o de Jujuy. Acá, primero, no tienen el público, segundo, no tienen los medios para poder masificarse, porque los medios están acá, la población está acá y los bolsillos más llenos en términos salariales también. Entonces, lo tiro todo también para problematizarnos como compañeros de la gestión, que tenemos que ir hacia dónde pensar. El conflicto del papel es un conflicto muy grave. Tenemos totalmente concentrada en dos oferentes la posibilidad de comprar papel, con todos los insumos dolarizados y la dificultad de poder encontrar una solución de la provincia a más de 150 editoriales que tenemos. Que aparte no metemos en el medio el tema de las imprentas, ¿no? Que sería otra dimensión de la discusión, pero llevarlo en términos editoriales tenemos que pensar, entonces, hacia dónde vamos y hacia dónde podemos hacer una propuesta de provincia. Es muy difícil si no nos animamos, como dice Florencia Seitún, a desafiar el futuro. Yo soy diseñador industrial, me voy a correr un poquito, así también. Dale, ahí vamos, sí, vemos la pantalla también. Les voy a contar un poco sobre Proyecto Mutan, que somos parte de industrias creativas de alguna manera, tal vez no lo que uno piensa inmediatamente cuando piensa en cultura. Venimos del diseño, pero sí también trabajamos mucho en educación y en concientización ambiental. Esto es algo de lo que hacemos en Mutan. Son anteojos de sol que están hechos con 10 tapitas que reciclamos para producirlos, pero a su vez son 10 tapitas que no terminan en los mares, ¿no? Es importante tener conciencia de eso. Composteras para hogar, que también producimos, que son 3.000 tapitas que se transforman en este objeto y que no terminan enterradas, ¿no? Y en esto somos parte de todos los que recuperamos estas tapitas. Trabajamos sobre el reciclaje de plásticos puntualmente. A tapitas, en general hacemos la referencia de tapitas porque es lo primero que empezamos a usar, pero usamos otros tipos de plásticos hoy en día. Y la problemática es amplia, solo reciclamos entre el 1 y el 13% de los plásticos que consumimos. Y es donde nosotros queremos tener impacto y tratamos de tener impacto. Hoy vinculamos 25 familias y llevamos más de 70 toneladas de plásticos recuperados, que implica un ahorro muy importante de agua que no se utiliza para producir estos plásticos vírgenes. Bueno, un poco la idea es contarles rápidamente. Nuestro recorrido surge en la Universidad de Buenos Aires como proyecto de tesis y fuimos desarrollando diversos productos, las lámparas en 2016, anteojos en 2020. En plena pandemia presentamos los anteojos donde la gente no se podía ir a probar anteojos, pero funcionó bien. Composteras y bueno, fuimos creciendo hacia un nuevo espacio que inauguramos el año pasado. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Que es parte importante. Nos interesa sobre todo trabajar. Creo que hay un detalle que también es importante comentarlo, que previo a la Universidad de Buenos Aires, el vínculo con las cooperativas de recuperadores urbanos, a quienes hoy compramos todos nuestros materiales, y a las fundaciones, surge de un espacio cultural. Una vecina se quejaba de que un espacio cultural donde yo participaba sacaba los residuos muy tarde, porque la noche terminaba tarde y quedaban todo el día. Y recién ahí empezaban a aparecer las cooperativas de recuperadores urbanos y la gente estaba tan vinculada con ellos, y decidimos vincularnos nosotros con las cooperativas para encontrar una solución y armar un proyecto que vinculara a las cooperativas con los vecinos. Y ese fue un poco el disparador a que me interesara entender qué podía pasar con esos materiales. Y el proyecto lo hicimos con la vecina también, que se vino a quejar. Fue un proyecto comunitario. Y dio pie a preguntarnos qué hacer con estos materiales. Hoy utilizamos tapitas de otros plásticos que compramos casi 100% en cooperativas. Los trituramos, es nuestra materia prima. Y lo que hacemos es transformarlos en un solo paso en nuevos productos. Por eso, como pueden ver acá, por ejemplo, esto es una pequeña macetita, o bueno, los anteojos que tengo puestos y los demás productos que ven
todos tienen textura orgánica, que la idea es que comuniquen, ¿no? Que sean objetos que llevan sentido consigo y te llevan a preguntarte de qué está hecho. De pronto te das cuenta que no es un material tradicional. Para todo esto tuvimos que vincularnos con cooperativas y con fundaciones, y eso nos sirvió maximizar el impacto del proyecto al principio, ya desde la compra del material. Materiales que trituramos y, como les decía, transformamos en un solo paso. Para transformarlo fuimos a la industria tradicional del reciclaje y de la producción de plásticos, que tienen máquinas de esta escala, y que primero no nos prestaban mucha atención en su momento cuando llegábamos con ese triturado plástico. No querían poner ese plástico en sus máquinas porque se les arruinaban. Y segundo, tampoco tenía mucho sentido con lo que veníamos pensando nosotros, ¿no? Cómo transformar ese material de las cooperativas, y siempre con la idea de que de alguna manera esa tecnología estuviera cercana a las cooperativas, ¿no? Que pudieran acceder a máquinas que les permitieran transformarlos. Entonces pensamos versiones más pequeñas, observamos que existía, esta es la misma máquina que la otra, pero mini, es una rotomoldadora que gira y transforma el plástico, y empezamos a querer fabricar una máquina propia para poder hacer pruebas, porque habíamos hecho algunas pruebas con la industria y después no nos atendían al teléfono ya a la tercera prueba. Queríamos algo en el medio de esto, algo bien terminado, y nuestra primera máquina es un poquito más trash. Es, para lo que se pueden llegar a dar cuenta, es un trompito, una mezcladora de cemento que la cortamos al medio exacto y la transformamos en un horno. El triturado plástico va en esa esfera de metal que está ahí adentro, que es una matriz, se cierra y ese plástico va girando gracias al mecanismo del trompito y calienta.